Bueno, pues vamos a resolver el ensayo de examen de la unidad 2 de la materia. Os he ordenado las preguntas por estándares. Los estándares que caen en el examen, que son del 1 al 9, pues nada, de cada estándar os he puesto unas preguntas y aquí están las más representativas. Empezamos. Primero, estándar 1, cuestiones sobre los modelos atómicos. ¿Cuáles son los tres tipos de partículas que componen cada átomo? ¿Te acuerdas? Pues el protón que tiene carga positiva, el neutrón que no tiene carga y el electrón que tiene carga negativa. Acuérdate de que el electrón es más pequeño que un protón y que un neutrón. Es como casi 2000 veces más pequeño el electrón que el protón y el neutrón, unas 1850 o algo así. Bueno, ¿cómo pensaba Thomson que era cada átomo? Pues eso, Thomson pensaba que los átomos eran más o menos macizos, la carga positiva estaba distribuida por todo el átomo y los electrones pues estaban ahí incrustados, como pasas en un pudín o como pepitas en una sandía. Lo que pasa es que luego llegó Rutherford, aquí lo tenemos, el experimento de Rutherford o de Rutherford o como se pronuncia, y sus colaboradores. Dice, ¿qué explicación le dieron al hecho de que algunas partículas se desviaran o rebotaran? Bueno, pues lo que pensaron es que esas partículas alfa que tenían carga positiva, pues cuando rebotaban o se desviaban era porque chocaban contra el núcleo, porque el núcleo también tiene carga positiva, eso es lo que pensó Rutherford. Bueno, pues como te acabo de poner aquí, lo que pensaban es que cada átomo tiene un núcleo con protones, bueno, también con neutrones, pero sobre todo nos interesan los protones. ¿Por qué nos interesan los protones? Porque las partículas alfa que venían por aquí, estas partículillas alfa, que también tienen carga positiva, pues entonces, imagínate que viene una partícula alfa por aquí. Una partícula alfa es una cosa así, dos protones y dos neutrones en realidad. Pues claro, las que venían, mira, lo que dijo Rutherford es que los electrones giraban a grandes distancias del núcleo, ¿vale? A grandes distancias. Entonces, la mayoría de las partículas alfa positivas atravesaban el núcleo sin desviarse porque pasaban por el hueco. O como mucho, bueno, podían chocar con algún electrón, pero no les molestaba. Pero vamos, que los electrones en realidad pensaron que giraban a grandes distancias. Pasaban por los huecos de los átomos. O sea, la conclusión fue que los átomos están huecos. Y las poquitas que o bien rebotaban, o sea, que o bien se desviaban o que bien rebotaban, era porque lo hacían contra el pequeñito núcleo que tenían los átomos. Entonces, lo que vieron en el experimento, Rutherford y sus colaboradores, fue que la gran mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina sin desviarse. ¿Por qué? Porque pasaban por el hueco de los átomos, porque los átomos están huecos. ¿Alguna chocaba y rebotaba o se desviaba? O sea, ¿alguna se desviaba o rebotaba? Pues porque chocaba contra el núcleo, y si eran muy poquitas partículas las que chocaban contra el núcleo, eso quería decir que el núcleo era muy pequeñito. Entonces, la conclusión de Rutherford fue esa, que los átomos están formados por un núcleo pequeñito con carga positiva, donde están los protones, también los neutrones, donde están los protones que al ser positivos, pues eso, hacían que rebotaran las partículas, las pocas que chocaban, y luego están los electrones girando alrededor a grandes distancias. Los átomos son huecos, por lo tanto. Claro, tú imagínate las partículas que venían, y aquí hay un átomo, y aquí había otro átomo por aquí, y aquí había otro pequeño núcleo. Pues la mayoría de las partículas pasaban por el hueco de los átomos, pero no chocaban. O sea, si había por aquí más partículas, pasaban por el hueco de los átomos, pero era muy difícil que chocaran contra el núcleo. Con lo cual la conclusión de Rutherford fue que el núcleo pues era muy pequeñito y estaba muy lejos de los electrones. Los átomos eran prácticamente huecos, y por este hueco era por donde pasaban casi todas las partículas que no se desviaban. Y con esto respondemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué la gran mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse? Pues por eso. Porque los átomos prácticamente están huecos y el núcleo está a una gran distancia de los electrones, y esas partículas pasaban por esos huecos que había entre un núcleo de un átomo y otro núcleo de otro átomo. Venga, ahora el apartado E. Explica en qué se parecen y en qué se diferencian el modelo atómico de Rutherford y el de Bohr. Bueno, pues básicamente, ¿en qué se parecen? Vamos a poner aquí semejanzas y diferencias. Por un lado, en los dos modelos el átomo está formado por un núcleo con protones y neutrones y por una corteza de electrones que giran a grandes distancias y en órbitas circulares. El núcleo tiene carga positiva por los protones y los electrones pues tienen carga negativa. A ver, no me cabe el dibujo, mira, te lo hago en amarillo encima de lo que te he puesto. Vale, pues esto sería más o menos un átomo según los dos modelos. Un núcleo con carga positiva, protones,
y también con neutrones, que no tienen carga, y electrones que giran alrededor, en órbitas circulares. En cuanto a las diferencias, la diferencia fundamental consiste en que para Rutherford los electrones se podían mover a cualquier distancia del núcleo, a cualquier distancia. Pero para Bohr no, porque Bohr tuvo que explicar los espectros, y para explicar los espectros tuvo que decir que los electrones solo se podían mover a unas cuantas distancias del núcleo. Y así luego los electrones cuando subían y bajaban solo lo podían hacer de unas cuantas maneras y por eso se producían solo unas cuantas rayas en el espectro. A ver cómo te lo resumo aquí. En el modelo de Rutherford los electrones podían girar a cualquier distancia del núcleo, pero Bohr, para explicar los espectros atómicos, dijo que los electrones solo podían girar a unas cuantas distancias del núcleo. Y ahora esto está relacionado con la siguiente pregunta, donde te he puesto aquí: explica qué es un espectro y cómo explicó Bohr que se producían sus rayas. Bueno, pues con esto acabo la explicación que te he puesto aquí sobre el modelo de Bohr. Te preguntan qué es un espectro, pues es como una fotografía en la que se ven unas rayas. Y en concreto en los espectros de los átomos que se metían en gases, o sea, por ejemplo, imagínate, metían en un gas hidrógeno, o sea, en un gas, en un tubo, no en un gas. Metían gas en un tubo, hidrógeno, por ejemplo, y le daban electricidad, y al cabo de un rato, bueno, unos segundos, veían que en los aparatos, en los espectrómetros o espectrógrafos, pues se veían unas rayas. Y pensó Bohr, ¿de dónde proceden esas rayas? Pues lo que pensó simplemente era que estos electrones de aquí, mira, este electrón, por ejemplo, subía a una órbita superior y se ponía a girar así, por ejemplo. Espera, te lo pongo con amarillo, ya que está dibujado con amarillo. Digo que lo que pensó Bohr es que, imagínate este electrón en este átomo, sube para acá, a otra órbita, porque se le da electricidad. Imagínate, metes muchos átomos de estos en un tubo, tienes ahí átomos por un tubo, y les das electricidad, y este átomo sube arriba, se dice que el átomo se excita, o el electrón se excita, da igual. Y luego resulta que este electrón, pues baja, al cabo de un instante baja, y cada vez que baja emite un fotón, que es una partícula de luz. Y resulta que tú puedes detectar con un espectrómetro ese fotón, pues porque te produce, imagínate que te produce una raya roja, pues bueno, pues ya tienes una raya roja, ¿vale? Ahora imagínate que otros átomos de ese mismo tubo, que son iguales que este, pero a lo mejor estos electrones en vez de subir a la capa 2, pues han subido a la capa 3. Y al bajar, al desexcitarse, pues en vez de darte una raya roja, pues como bajan desde más alto, pues te dan otra raya de mayor energía, que a lo mejor es la raya verde, por ejemplo. Y otros electrones que hayan subido a lo mejor a la capa 4, pues imagínate la capa 4. Imagínate que bajan de la capa 4 a la capa 1. Es un suponer, ¿eh? En realidad el espectro visible lo dan los electrones que bajan a la capa 2 del átomo de hidrógeno, pero bueno, esto ahora da igual. Tú imagínate esto. Imagínate que de la capa 4 pues bajan hasta la capa 1 y te dan otra raya de mayor energía, por ejemplo la azul. La luz azul es de mayor energía que la verde y que la roja. Y así se van formando las rayas de un espectro. Y entonces lo que dijo Bohr es que los electrones o bien subían aquí, o aquí, o aquí, pero no por aquí por el medio. Y como solo podían subir a unos cuantos sitios, a unas cuantas alturas, por así decirlo, a unas órbitas de unas cuantas energías, pues entonces solo podían bajar de unas cuantas formas. Y como solo podían bajar de unas cuantas formas, solo te daban unas cuantas rayas de luz, porque solo emitían unos cuantos tipos de fotones. Y así digamos que se explicó, o nació, así nació la física cuántica o la química cuántica, porque hablábamos de cuantización, de que los electrones solo podían subir a unas cuantas alturas. Ping pong. Venga, borro esto y te lo explico, pero yo creo que lo has entendido, ¿eh? Bueno, te lo he puesto aquí. Bohr pensó que como los electrones solo pueden girar en unas cuantas órbitas, a solo unas cuantas distancias del núcleo, solo pueden producir unas cuantas rayas en el espectro. ¿Qué producen? ¿Qué producen? Espérate, que me había quedado esto un poco redundante. Bueno, estas rayas se producen así. Primero, tenemos un gas, por ejemplo hidrógeno, en un tubo, y le damos electricidad. La electricidad hace que el electrón de cada átomo, no he puesto, el electrón de cada átomo, de los que están ahí en el tubo, suba desde la capa 1 hasta otra capa más alta, por ejemplo la 2, la 3 o la 4. Así, por ejemplo. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que después ese electrón vuelve a bajar. Ese electrón de ese átomo vuelve a bajar y cuando baja, o sea, se dice que se desexcita, pues emite un fotón. El proceso entonces pues será
O sea, este átomo que está aquí, con el electrón en la capa 2, por ejemplo, pues vuelve a bajar hasta la capa 1. Y al bajar pues emite un fotón. Y ese fotón ya te produce una raya en el espectro. A ver, un átomo solo no, pero como hay millones de átomos, pues habrá muchos átomos con muchos fotones y al final pues sí se ve esa raya de luz en el espectro. Y si en otros átomos el electrón cae, por ejemplo, de la capa 3 a la capa 1, pues se emite otro fotón de distinta energía, pues la ponemos aquí, por ejemplo, y ya está, y así se van formando las distintas rayas del espectro. Bueno, yo creo que así ha quedado bien explicadito el modelo de Bohr y cómo se producen las rayas del espectro. Claro, con el modelo de Rutherford no se explica esto, porque si en el modelo de Rutherford los electrones pueden girar a cualquier distancia, pues pueden subir aquí, 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 subirían a muchísimas alturas y luego bajarían de muchísimas maneras, y en vez de tener unas cuantas rayas, pues tendrían miles de rayas, porque si caen desde esta altura, te dan una raya de una energía a otra, fotones de muchísimas energías, porque caen desde muchos sitios, te darían muchas rayas, y no es lo que se vio, ¿eh? En los espectros atómicos se vio que rayas había poquitas, solo había unas cuantas, y por eso se dice que el modelo de Bohr es el primer modelo cuántico. Qué bonito es esto, ¿eh? Estás tú entusiasmado. O entusiasmado, porque vamos, estás pensando... ¿Qué hago? ¿Me veo una película? ¿Me voy a mirar el móvil o algo? No, me quedo viendo este vídeo porque estoy yo aquí disfrutando que da gusto. Venga. El G. ¿En qué se diferencian el modelo de Bohr y el modelo de Bohr-Sommerfeld? Pues simplemente en que en el modelo de Bohr-Sommerfeld pues ya se plantearon también que podía haber órbitas circulares. O sea, órbitas circulares, digo yo, órbitas elípticas aparte de las circulares. Es que aparecieron más rayas en los espectros. Con espectros más... esto tampoco... Pero bueno, te lo explico por si lo entiendes. Es que donde vieron antes que había una raya a lo mejor, pues ahora vieron que había dos. Y dijeron, anda, ¿y por qué hay dos? O sea, ¿por qué al caer de la capa 2 a la capa 1 no se produce solo una raya sino que dos? Pues porque pensaron que a lo mejor en la capa 2 había órbitas circulares y órbitas elípticas. ¿Ves? Esta es la capa 2, te la estoy poniendo ahora con amarillo. Mira, todo esto es la capa 2. Vale. Y en la capa 2 dijeron, pues a lo mejor unos electrones caen de una órbita circular, abajo, esto es circular también, y otros caen de una órbita elíptica. Y vale, sí caen con parecida energía, pero bueno, a lo mejor, pues eso, tienen un poquito de distinta energía, porque en la capa 2 unos caen desde la órbita circular a la de abajo, y otras desde una órbita elíptica que pueda haber. Entonces dijeron, vale, pues en la capa 2 no solo hay órbitas circulares, sino también elípticas. Pero bueno, para responder a lo que te pregunto aquí, pues simplemente ponemos esto. Aquí te lo pongo. Ya no pongo más explicación porque no me cabe, pero vamos. Ya digo que es que lo que les pasó fue que donde antes veían una raya, o sea, antes vieron, por ejemplo, solo una raya roja. Y con aparatos más modernos, pues vieron que, anda, pues si esta raya roja, en realidad son dos. Y dijeron, vale, pues entonces es que a lo mejor hay unos electrones que caen de la capa 2 a la capa 1 moviéndose en una órbita circular, y otros que caen, que te dan esta raya, por ejemplo, y otros que caen también de la capa 2, pero de una órbita elíptica. Y entonces te dan esta raya que tiene un poquito más de energía. ¿Vale? Y así es como empezaron a llamar ya a la capa 1, a la órbita de la capa 1, 1S. A la órbita de la capa 2 circular, 2S. A la órbita de la capa 2 elíptica, 2P. Y ya empezaron a hacer configuraciones electrónicas y estas cosas. Que tú estás pensando, claro, como no había tele, ni móviles, ni internet, ni esas cosas, pues se aburrían y se les ocurrían estas cosas. Pues sí, pues es probable, sí. ¿Ves tú? Si no fuera por el móvil, pues ahora estarías inventando cosas que serían muy beneficiosas para la humanidad, pero no, claro, te entretienes con el móvil, con el Instagram y el Facebook, el Instagram y el WhatsApp y estas cosas, y claro, así pasa lo que pasa. Bueno, como el vídeo ya lleva más de 14 minutos, lo guardo y sigo en el siguiente vídeo, venga.